Buenas noches, buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio ahora sí a nuestra sesión número 2 de este taller que hemos iniciado el día lunes y en el que estamos hablando sobre búsqueda de información confiable en base de datos. En la sesión del día lunes, para hacer un breve recuento, eh, sobre todo para quienes quizás no han podido asistir a la clase del lunes, vamos a hacer un recuento rapidísimo, como que también podemos refrescar algunas cuestiones de las que hablamos. Bueno, el día lunes hemos comentado acerca de la importancia que tiene buscar información confiable, ¿no? Vimos la necesidad, ¿no?, de poder buscar en diferentes espacios académicos, en tener cuidado, porque tanto para nosotros como docentes, como también para los estudiantes, muchas veces no es que no haya información, sino que quizás no sabemos el camino correcto para buscar. Y entonces comentábamos que una manera es siempre pensar en las diferentes posibilidades de bases de datos que hay, que existen, eh, y que no tampoco no es, o no debemos dejar de lado algunos buscadores que son más comunes, como por ejemplo Google Académico, ¿no?, que los estudiantes mucho lo usan además. Y otros espacios, dado que, por ejemplo, cuando queremos buscar en Scopus, ¿no?, un artículo que esté en Scopus, Scopus no va a reproducir o no va a permitir la descarga del documento completo. Pero en el caso de, por ejemplo, Cielo, sí, ¿no? Y lo que veíamos en la sesión anterior es que una revista de investigación, una revista está indexada, bueno, generalmente, ¿no? Sobre todo las que ya tienen pues algún tiempo de indexación, generalmente están indexadas a más de una base de datos, a más de un índice. Y entonces puede que una revista X está indexada al mismo tiempo, ¿no?, en Scopus, en Cielo, en Redalic, eh, y una, dos o tres más de repente. Entonces, hicimos una prueba, ¿no? Hicimos un ejercicio de búsqueda en el que buscamos justamente una información, un tema en Cielo, y nos percatábamos que ese artículo que está publicado en Cielo, ¿no?, era de una revista. Por ejemplo, vimos el caso de la revista Signos, ¿no?, que está indexada a Scopus. Pero claro, si es que uno mira desde Scopus, solamente ve el resumen o solamente ve las referencias bibliográficas. O sea, si yo entro a Scopus, solamente vería esos datos. Pero si es que tengo, a ver, si es que yo me doy cuenta que esta está indexada a otras más, de acceso libre, abierto, de descarga completa, como Cielo, por ejemplo, entonces ahí puedo obtener el documento. Y la otra opción es ir a la página directa de la revista, ¿no? Entonces hicimos también la búsqueda con otra revista, que era la revista Ícala, ¿no? Y también entramos a ver la revista Lexis, ¿no? Eh, en donde ahí, pues uno puede entrar directamente. Por ejemplo, Lexis es una revista que está en Scopus, es una revista de lingüística, pero a ver, está en Scopus, además en un cuartil alto, porque está en Q1, está en cuartil 1, es una revista importante, y uno puede ingresar a través de su página web y descargar los artículos porque están libres, es de acceso abierto, es open access. Y entonces uno podría descargar. Entonces, a veces lo que sucede es que uno no tiene que ir a todos, o sea, es importante a veces buscar diferentes caminos, ¿no? O sea, uno puede tener diferentes caminos para llegar a un documento. Algo que sucede con mucha frecuencia, por ejemplo, bueno, les pasa mucho a los estudiantes y quizás a alguno de nosotros nos ha pasado, ¿no?
que a veces cuando encontramos un artículo o encontramos una tesis, ¿no? Y nos parece interesante un documento, una fuente de información, entonces vamos a las referencias bibliográficas. Y si la referencia bibliográfica tiene ahí el hipervínculo o el DOI, ¿no? Entonces le hacemos clic y abre el documento. Pero en algunas ocasiones puede que solamente nos aparezca digamos, los datos, pero no nos aparece el link, ni tampoco el DOI, solamente el citado común y corriente, sin hipervínculo. Y entonces a veces un estudiante dice, pero no tengo link, ¿no? O sea, en la referencia no aparece el URL, entonces no puedo encontrar. Entonces, lo que sucede es que uno tiene que buscar diferentes caminos, ¿no? Y a veces, en esa situación, por ejemplo, es conveniente copiar el título, ¿no? Es más, hacer una búsqueda tan simple, ya sea en Google Académico, por ejemplo, ¿no? Una búsqueda simple, copiando el título y va a arrojar resultados que tengan que ver con ese título, ¿no? De ese documento, de ese artículo, no sé. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que uno tiene que ir pensando en diferentes caminos, ¿no? La búsqueda no se agota únicamente con encontrar un documento, ¿no? O decir simplemente no hay información, o decir quizás no hay antecedentes, ¿no? Sino que también lo que comentábamos la clase pasada es que pues la búsqueda también tiene que hacerse en otros idiomas. Lo que quiero decir es que no necesariamente todo lo que vamos a encontrar va a estar siempre en español. Es más, vamos a encontrar mayores resultados si buscamos en otros idiomas, ¿no? Entonces, ese es otro punto también importante, ¿no? El hecho de buscar en otros idiomas que nos permita justamente tener mayores posibilidades de encontrar información. Las revistas eh, científicas, las revistas académicas, las de mayor rango, las de mayor jerarquía, o mejor dicho, la mayor población de revistas que están en los principales cuartiles, que están con la mayor cantidad de citas, con el mayor factor impacto, por ejemplo, son revistas que están en otros idiomas y principalmente en inglés. Entonces, hay artículos en inglés, mayoritariamente, ¿no? Entonces, ese es un criterio que hay que saber. Por lo tanto, eso quiere decir que habría que buscar o habría que hacer búsquedas en otro idioma y descargar esos artículos en otro idioma para poder ir revisando. Y quizás ahí hay hay algunas fuentes que no podríamos encontrar así nomás haciendo una búsqueda simple, ¿no? Que sí nos permite el hecho de tener que buscar en otros idiomas. Entonces, eso comentábamos la clase anterior y nos habíamos quedado en algunas estrategias o consejos de búsqueda, ¿no? Aquí. Entonces habíamos dicho que podemos buscar de lo más general a lo más específico, que los motores de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, que pues hay que poner palabras clave, ¿no? Más que poner conectores o preposiciones, que podemos utilizar las comillas para buscar frases completas, que podemos utilizar el truncado, un asterisco es un símbolo que permite establecer una búsqueda múltiple, unas variantes. Por ejemplo, aquí, si yo digo script con asterisco, significa que va a buscar diferentes palabras que tengan la raíz script. Puede ser escribir, escribidor, escribiente, escriba, escribano, etcétera, ¿no? Entonces, ese asterisco permite incrementar las búsquedas porque ya no va a buscar solamente escribir, de repente yo quiero encontrar términos asociados a escritor o a escribir, por ejemplo, ¿no? A escribir.
Entonces, pues aparecerá escribidor, escriba, etc. Y finalmente, el último consejo era que los filtros siempre son importantes, ¿no? Eh, sea porque tengamos muchos resultados, ¿no? Porque a veces uno coloca una palabra o una búsqueda y de pronto tiene muchísimos resultados, ¿no? Muchísimos resultados. Eh, y entonces uno dice, bueno, tengo demasiados resultados, ¿qué hago? ¿Cómo seleccionar? Entro página por página, de repente tengo, no sé, o sea, me ha arrojado muchas páginas de múltiples artículos, entonces lo que tengo que hacer es filtrar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo filtrar ya sea cronológicamente, y toda la base de datos tienen eso, ¿no? Puedo filtrar. Criterio cronológico, muy bien. ¿Qué me interesa? Me interesa de repente los últimos 5 años, muy bien. Hago el filtro, ¿no? De tal año a tal año, 2017 al 2022. De repente por idioma. Quiero artículos solamente en inglés, entonces filtro y pongo solamente inglés. De repente quiero artículos que estén, eh, inclusive puedo filtrar por zona geográfica, ¿no? O puedo filtrar también por área temática, ¿no? O sea, la base de datos te permiten también hacer ese filtro por área temática, por zona geográfica, por antigüedad, ¿no? En fin, o sea, tengo muchos tipos de filtros que la base de datos van a arrojar, ¿no? Algo así como acá veíamos en el caso de EBSCO, y lo mismo para cualquier base de datos. Inclusive el Google Académico tiene esas opciones de filtros o de búsqueda avanzada, ¿no? Filtros o búsqueda avanzada. Entonces, eso va a restringir las múltiples búsquedas que hayamos hecho y nos permite concentrarnos en algo que exclusivamente sirve y es útil para nuestro trabajo de investigación. Eh, bueno, hay un artículo de Moncada Hernández eh, que me parece interesante a pesar de que ahora se los muestro. Es un artículo que se titula Cómo realizar búsqueda de información eficiente. Si bien es cierto, ha sido publicado en la revista de investigación en educación médica, pero me parece interesante la propuesta que hace, ¿no? Eh, plantea 6 fases para una búsqueda adecuada. Ahora les muestro el artículo, lo pueden descargar, yo sé, de paso de internet. Eh, Primero le muestro las fases, ¿no? Entonces, ella plantea que estas 6 fases deben seguir el siguiente camino, ¿no? Primero, un acercamiento al tema, ¿no? Un acercamiento al tema. O sea, pensar en entender y tener claro cuál es el tema sobre el cual se va a dirigir nuestro trabajo de investigación, ¿no? Por ahí que hacemos una lluvia de ideas, por ahí que resumimos en algunas frases muy concretas, en fin. Luego plantearnos una pregunta, porque la pregunta permitirá generar objetivos, ¿no? La pregunta permitirá clarificar sobre qué concretamente queremos buscar. Luego, construir una estrategia. Acá, por ejemplo, entran a tallar los, las palabras clave que yo pueda encontrar o que me permitan encontrar documentos. Por ejemplo, palabras asociadas ya sea, bueno, con diferentes tipos de operadores booleanos, ¿no? And, or, not, por ejemplo. Ya eso ahorita vamos a ver también. Fase 4, elegir la fuente de información, porque vamos a tener una serie de fuentes de información. Y acá el tema no solamente es encontrar la fuente de información, sino saber elegir cuál es la más adecuada, ¿no? Porque ahí viene, o sea, ese es otro tema. Una adecuada búsqueda de información no solamente consiste en encontrar información, sino en elegir las fuentes que son las más pertinentes, ¿no? Entonces, miren que esta es una situación un poco compleja, ¿no?
cómo saber qué fuente es la más adecuada, ¿no? Quizás para nosotros, ya teniendo un poco más de experiencia en el ámbito de estudio, por ejemplo, quien hace una tesis, ¿no? Si ustedes están haciendo una tesis, digamos, de doctorado, ¿no? Les puede ser más fácil poder seleccionar o elegir o discriminar, digámoslo así, una fuente de otra, porque ya están sobre un tema que ya conocen, ¿no? Porque quizás es un tema que se relaciona mucho con el tema que hicieron en la maestría, o es un tema que han desarrollado pues a lo largo de su carrera, o es un tema sobre el cual han realizado pues algunas ponencias o algunas charlas o conferencias o en congresos, no lo sé, ¿no? Entonces están asociados al tema y para ustedes les puede resultar un poco más sencillo discernir, ¿no? Discriminar entre la fuente que es adecuada, la otra que no, ¿no? Es más, hasta van a reconocer autores, ¿no? Ustedes dicen, mira, este autor sí está bien, este no, ¿no? Pero para un estudiante le es más complejo, ¿no? Para un estudiante de pregrado, sobre todo, pues esto le resulta muy complejo. Y a veces no elige las fuentes adecuadas, ¿no? Y algo que sucede con mucha frecuencia para un estudiante es que cuando él está sustentando su trabajo, ¿no? Eh, puede que a veces el jurado le diga, le plantee, le diga, y usted no revisó, por si acaso, tal autor, y le menciona un autor, ¿no? No revisó tal autor, porque quizás es un autor importante. Y el estudiante dice, no lo he revisado, dice, porque no lo ve en su bibliografía, y porque es un autor importante que usted debió haber revisado, porque tal, y le fundamenta, ¿no? El jurado. Entonces, ahí hay un tema de la elección. Ahora, ¿cómo superamos el tema de la elección? O sea, ¿cómo superamos el hecho de elegir adecuadamente las fuentes? Revisando, leyendo mucha información. Eh, es por eso que es muy importante, a ver, si pensamos en un trabajo de tesis, por ejemplo, ¿no? Es importante que esto sea un trabajo desde el principio, ¿no? Cuando pensamos en búsqueda de información, estamos pensando de que debe ser un trabajo que debe iniciar desde el primer ciclo, con todo lo que estamos hablando ahorita. O sea, ya un alumno debería saber buscar información en Scopus, en Web of Science, debería saber distinguir que si este está en Scopus, también puede estar en Cielo y también puede estar en Dialnet y en Redalic y etcétera. O sea, esas cositas creo que debería conocer un estudiante que esté en primer ciclo, ¿no? Porque es algo que le va a servir para toda la vida, ¿no? Y para todos los cursos y para todo. Y un ejercicio que ayuda mucho, justo que acá veo el comentario del profesor Carlos Valera, ¿no? Que dice, estas fases son idénticas a la revisión sistemática. Y sí, efectivamente, para cualquier búsqueda de información. Entonces, a propósito del comentario, profesor, eh, pues, dicho sea de paso, las revisiones bibliográficas, ¿no? O los estados del arte, por ejemplo, ayudan mucho a los estudiantes en el transcurso de su vida profesional, porque los familiariza con la búsqueda de información, ¿m? Los familiariza con el hecho de buscar, de encontrar, ¿no? De ver qué se ha investigado sobre un tema y buscar información y distinguir en esta base de datos qué se encontró y en esta otra base qué cosa hay. O sea, lo familiariza con esta búsqueda de información. Así que quizás un consejo, una sugerencia, una recomendación, podría ser que pues ustedes como docentes, ¿no? Puedan eh, motivar y puedan también desarrollar trabajos que se orienten a este tipo, ¿no? de estudios en donde ellos hagan una búsqueda bibliográfica, ¿no? Para que puedan recoger información. Y esto, como les digo, desde el primer ciclo, ¿no? Desde el primer ciclo ya deberían manejar esto. Y luego así no nos topamos con problemas como que el estudiante que está en el último ciclo pues no tiene claro
qué poner o qué no poner. Miren, yo me he topado con tesis de pregrado, de segunda especialidad también, y en alguna oportunidad de maestría, en donde han citado fuentes no académicas y además fuentes como, por ejemplo, Wikipedia, ¿no? Eh, o que han citado blog, que no está mal citar un blog, por cierto, ¿eh? No está mal, pero depende de qué tipo de blog, ¿no? No está mal citar un video de YouTube, no está mal, pero depende de qué video, ¿no? O sea, el hecho de no ir a la fuente original, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cositas que dicho sea de paso no son exclusivas de los chicos de primeros ciclos, ¿no? De pregrado, sino que también se ven en posgrado, en menor amplitud, por cierto, y felizmente, pero se ven también, es justamente debido a que no hay o no tenemos una idea muy clara sobre discernir la información, ¿no? Una de otra. Bueno, la fase 5, refinar la búsqueda, podemos refinar la búsqueda justamente con filtros, ¿no? Podemos filtrar y eso nos ayudaría mucho, ¿no? Filtrar, precisar. Y la fase 6 ya es cómo nosotros utilizamos esa información, ¿no? Organizar, administrar y dar uso adecuado de la información. Y esta fase 6 es quizás, creo yo, la fase más importante, ¿no? Porque un alumno puede haber encontrado, o es más, uno mismo como docente, ¿no? A veces nosotros mismos como profesionales, ¿ya? Miren, no sé si les ha pasado cuando han hecho la maestría, ¿no? O si están haciendo el doctorado, no sé si les ha pasado, o en pregrado quizás, que cuando hacíamos el trabajo de tesis, ¿no? Que todos hemos pasado por eso, ¿no? Entonces de pronto recogíamos información y toda la información que recogíamos la íbamos guardando ya sea en nuestro USB, ¿no? O en nuestra computadora, ¿no? Bajamos. Bueno, si alguien ya conocía en ese momento Mendeley o Sotero, pues le facilitaba un montón la vida. Pero si no conocíamos Mendeley ni Sotero, entonces lo que hacíamos era descargar todo y guardarlo en el USB o guardarlo en la computadora, ¿no? O abrir un drive, ¿no? Y guardar todo ahí, ¿no? Y entonces de pronto teníamos, digamos, en el USB todo lo que descargábamos, lo metíamos ahí, ¿no? Y ahí teníamos con otros archivos y todo lo demás. Y entonces se generaba un problema. Bueno, al menos es un problema que se genera frecuentemente. Es que tenemos todo ahí y luego cuando ya vamos a escribir el trabajo propiamente, tenemos todos los documentos y no sabemos por cuál comenzar, porque tenemos, no sé, pues 80 documentos, 80 PDFs que hemos bajado y no sabemos por cuál comenzar. Y es más, a veces bajamos el documento y queda el documento así tal cual, ¿no? Con el nombre con el que se descarga, ¿no? Y a veces se descarga con un código, ¿no? Y entonces, a veces citamos y no sabemos cuál documento es. Y esa es una cuestión tan simple y tan sencilla como la de organizar la información. Armar carpetitas, ¿no? Y ingresar ahí los documentos, darle un nombre, ¿no? O sea, no dejar el documento como tal cual como uno lo descarga, ¿no? Descarga el documento y ya, listo, tal cual va. No, sino darle un nombre al documento, el título, ¿no? de la información, ordenar en carpetas, ¿no? Este, eh, eh, o por apartados que vamos a utilizar, no sé, de repente alguna carpeta que se llame marco teórico y ahí tengo seleccionados los documentos que voy a emplear en el marco teórico y otra carpeta que se llame planteamiento del problema y ahí voy ingresando algunos documentos y cosas así, ¿ya? Eh, y eso pues ayuda mucho, nos permite organizarnos, administrar la información y poder emplearla de manera adecuada, ¿no? Si es que ustedes ya manejan algunos gestores de referencia, que lo voy a dejar aquí, seguramente ustedes lo conocen,
pero, a ver, les voy a escribir aquí en el chat, ¿ya? Uno de ellos es Mendeley y el otro es Sotero. ¿Mm? Tenemos Mendeley y tenemos Sotero, que son gestores bibliográficos sumamente eh, importantes y que nos facilitan la vida totalmente para poder organizar información, para poder eh, guardar documentos, subrayar, parafrasear inclusive, revisarlos, en fin, una serie de actividades que permite hacer un gesto de referencia como Mendeley o como Sotero. ¿Ya? Entonces, lo dejo ahí para que ustedes puedan de repente indagar. Muchos de ustedes seguramente conocen, ¿no? Muchos de ustedes seguramente conocen. Ah, ya, les voy a compartir la lectura. Ah, ya, antes tengo un comentario mientras voy proyectando la lectura de Moncada. A ver, voy a salir de aquí. Y, a ver, mientras les comparto la pantalla de la lectura. Esta es. Y voy absorbiendo acá hay un comentario en el chat también. Esta es, ¿no? A ver, si ustedes ponen el título en Google, voy a copiarles acá el título. Si ponen el título en Google, le va a salir el PDF para que lo bajen, ¿no? Este título. Bueno, acá el profesor Carlos Sarabia dice, la revisión sistemática es un trabajo muy eficaz para dar inicio a cualquier trabajo de investigación, ya que, como mencionaba Popper, la construcción del marco teórico es el primer paso que debe dar cualquier investigador. Ningún trabajo de investigación puede iniciar en el desconocimiento del tema. Es por eso que hacer una buena búsqueda de información se torna en un trabajo ineludible para cualquier investigador. Total y absolutamente de acuerdo con el profesor Carlos Arabia. Eh, la revisión sistemática es un trabajo importantísimo, y es un ejercicio, además, que familiariza a los estudiantes o a cualquier persona, ¿no? Lo familiariza con el ámbito académico, ¿no? Con encontrar información, con leer información, con seleccionar información, con discernir, con ver esta información es mejor que esta otra, ¿no? Mira cuántos encontré aquí en Cielo y mira cuántos encontré aquí en Scopus y mira, este mismo documento que estaba acá en Cielo también está en Redalic, ¿no? O sea, esas cositas permite hacer una revisión sistemática, ¿no? Y eso es muy importante, sobre todo en los estudiantes más jóvenes, ¿no? Y en el caso de nosotros, como ya pues profesionales, ¿no? Eh, pues nos ayuda mucho porque nos ordena, ¿no? Y nos permite además construir, como dice el profesor Sarabia, un marco teórico. Y es fundamental. Para cualquier investigación, el marco teórico es fundamental, ¿no? De ahí que dentro del marco teórico hablamos de antecedentes, y hablamos de bases teóricas, ¿no? Y justamente el nombre bases teóricas es porque sirven como base, ¿no? O sea, son la base, ¿no? En la cual se apoya la investigación. Por eso se llama bases teóricas, ¿no? Profesor Cristian pregunta, entre Sotero y Mendeley, ¿con cuál sugiere trabajar y por qué? Bueno, mire, los dos tienen las mismas características. Eh, son similares en utilidad, en gestión de documentos, en búsqueda, eh, son muy similares, ¿no? Hay una diferencia importante. Sotero está en la versión actualizada última, está en español. Mendeley está en inglés. Pero ambos tienen su versión de escritorio, o sea que ustedes pueden instalar en su computadora y tiene también la versión en la nube a través de la página web. Eh, Principalmente esa es la diferencia entre Sotero y Mendeley. Yo normalmente trabajo con Mendeley porque
no sé, me permite familiarizarme con términos en inglés. O sea, parece una justificación eh, poco sensata pensada en el ámbito académico, ¿no? Pero es que yo particularmente no le veo diferencias entre uno y otro. Me parecen igual de simples, igual de sencillas. Tengo Zotero en español, tengo Mendeley en inglés y digo, bueno, utilizo mejor el Mendeley porque así me permite familiarizarme con términos en inglés. Claro. Esa es la razón por la que yo elijo Mendeley. Pero también trabajo con Zotero, sin ningún problema. Si hubiera en algún momento alguna oportunidad ahora, más adelante, a lo mejor, y a lo mejor hacemos también más adelante una capacitación sobre Mendeley y Zotero, ¿no? Para los docentes justamente que quizás no manejen. Muy aparte de los gestores, dice el profesor Ramírez, que menciona, le sugiero tener una bitácora en Excel, lo tengo como un backup. Ah, ya, sí, también. Eso permite ordenarle, ¿no? Se permite ordenarle, ¿no? Tener un Excel, un listado, ¿no? Sí, muy bien, se puede compartir, gracias. Ah, ya, correcto. Eh, sí, me parece que... Sí, creo que yo puedo compartir aquí en el... A ver, permíteme ver si lo puedo compartir. Creo que se lo puedo enviar por aquí, ¿eh? A ver, a ver. Ajá, sí, lo puedo compartir. Ya, ya está. Ah, ya. Está como para que ustedes creo que lo pueden bajar así, pero creo que le va a permitir bajar una por una, creo, no sé. Pero ahí está compartido. Pero igual, con el título lo googlean y lo descargan también. Ya, listo. Bueno, entonces, si no hay alguna pregunta más, continuamos. A ver. Ah, ya. Janet recomienda Mendeley y es parte del Elsevier y Scopus, trabaja en equipo sin errores en la descarga para el registro de metadatos. Sí, también, esa podría ser una razón también de peso para elegir Mendeley, pero tengan también siempre, yo sugiero que, muy a pesar de que sea Mendeley o sea Sotero, siempre hay que revisar los metadatos, ¿no? O sea, la forma, todos los datos que aparecen, como el título, el nombre del autor, el nombre, el número de publicación, etcétera, porque a veces o sea, Mendeley los jala, o sea Mendeley o sea Sotero, a veces los jala de la base de datos y no precisamente, eh, o sea, digamos, siempre hay un porcentaje de error. Y entonces a veces no lo jala bien, no porque Mendeley haya hecho mal el trabajo, sino porque en la misma base de datos está registrado así. Por ejemplo, está registrado con puras mayúsculas. Y entonces Mendeley lo jala así tal cual con puras mayúsculas. Y entonces, cuando nosotros hacemos nuestras referencias bibliográficas en nuestro Word, lo pone así tal cual con puras mayúsculas. Y ese es un error. Si estamos trabajando con APA, por ejemplo, o bueno, con cualquier tipo de estilo, APA, ISO, la IEEE, Vancouver o lo que sea, los títulos nunca van con puras mayúsculas. Entonces, a veces uno dice, pero entonces Mendeley está mal, porque ha hecho mal mi bibliografía. Y no es que está mal, sino que no nos hemos fijado en los metadatos, ¿no? Entonces, siempre uno tiene que revisar, tener mucho cuidado. O sea, siempre hay un margen de error y siempre uno tiene que estar chequeando, ¿no? Digamos, en el mismo software cuando uno va subiendo los documentos. Bien, eh, podemos dar algunas otras estrategias, ¿sí? Que se derivan justamente de lo mencionado anteriormente. Saber el tema, el sobre qué, ¿no? O las palabras clave. Tener en cuenta el área geográfica, porque a veces un tema que es relevante para un área geográfica puede que no lo sea para otro. Entonces, puede que en un área geográfica hayan más investigaciones que en otra. Por ejemplo, podría ser esa también una razón. Por otro lado, el periodo a cubrir, los años, puede ser que alguna información sea más, eh,
más empleada o más desarrollada, quizás en un tiempo o en un intervalo, porque en esa época se desarrolló con mayor énfasis. Por ejemplo, si yo quiero buscar una información sobre COVID-19, eh, pues a nadie se le ocurriría hacer una búsqueda en el 2015, 2016, 2017, ¿no? Sino que tendría que filtrar artículos del 2000, este, 20, 21, 22, ¿no? Entonces ahí sería quizás una buena opción para poder desarrollar esta búsqueda que sea un poquito más adecuada. ¿Mm? Muy bien. Ah, ya, la profesora Zoila ha compartido el link en donde está el documento. Ya, muchas gracias, profesor. Bien, ¿qué más? El idioma. Pues ya hemos hablado que el idioma es importante para la búsqueda, ¿no? El lenguaje de la ciencia, dicen los entendidos, que es el inglés. Entonces, nosotros podemos hacer una cuestión bastante simple. Miren, vamos a comprobar, ¿ya? Búsqueda. Vamos a hacer una búsqueda en español y una búsqueda en inglés. Va a ser algo simple, nada más, ¿ya? Entonces, de repente quiero buscar habilidades comunicativas y pensamiento crítico. Así, algo sencillo. Y podemos hacerlo, a ver, podemos hacer algo simple en Google Academy. Algo bastante sencillo, solamente para ver resultados. A ver, les voy a compartir pantalla de Google Académico. A ver, ya, ahí estamos, ¿ah? Ya, miren. Entonces, miren, hagamos la búsqueda. Voy a buscar en español. Ya, voy a poner mi búsqueda en español, ¿no? Ya, mi búsqueda en español me da como resultado 117.000 resultados aproximadamente. ¿Mm? 117.000, ¿ya? Listo. A ver, voy a hacer búsqueda con... Ojo, he puesto el término en general. Ah, ya, pero lo tengo que poner con comillas. Voy a ponerlo con comillas, ¿eh? Para que busque así el término tal cual. Ya. Si yo pongo con comillas, de esos 117.000, me sale ahora 47 nada más. Miren, ¿no? Porque es una búsqueda más exacta, ¿no? O sea, los términos tal cual. Entonces, de 117.000, ahora me salen 47 que tienen estos dos términos. Entonces, ¿qué pasa si lo pongo en inglés? A ver, voy a poner primero 5 millas. Y tengo 4.630.000, ¿no? Resultados. Es un montón. Y si le pongo con comillas, el otro me salían 17, creo, ¿no? Bueno, acá me salen, si lo pongo en inglés, me salen 1.100 resultados. Miren, ¿ah? Si lo pongo en inglés, me salen 1.100 resultados. ¿Ah? 1.100, ¿no? Y en español, ¿cuánto era? 47. ¿Ah? En español, 47 y en inglés 1.100. Ahí está, ¿no? Entonces, en español 47, en inglés 1.100. Y haciendo una búsqueda sencilla en Google Académico. Entonces, eso me da a entender que, pues, la mayor cantidad de textos en académicos, en este caso, están en inglés, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver. eh, comentarios, preguntas que deseen hacer hasta ahí, a ver. ¿Todo bien? Ya,
A ver, yo dije, podría ser la búsqueda en PubMed. Sí, bueno, ahora vamos a entrar también a Science Direct, a Scopus, a WebScience, vamos a entrar también. ¿Qué criterio se debe seguir para seleccionar artículos más sólidos de esos 1100 resultados? A ver, miren, voy a retornar a mi pantalla. Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. A ver, vamos a suponer que vamos a trabajar con este que tiene menos, ¿ya? Que tiene 47. Entonces, ¿qué haría yo? En primer lugar, tendría que ver qué tipo de investigación tengo, ¿no? Miren, vamos a hacer unos criterios. ¿Qué tipo de investigación estoy haciendo? ¿Por qué razón? Porque miren, cuando yo he puesto en español, ya, bueno, la primera que sale bueno, esta es la tesis que yo hice para el doctorado. Este es de San Marcos, esta es la tesis. Luego acá sale, este es a ver, este es allá, este también es una tesis, ¿no? Repositorio UCB, también es una tesis. Acá otro repositorio también es una tesis. Esta, a ver, no me queda claro qué es. A ver, puedo abrirla, ¿no? Puedo abrirla para ver qué es exactamente. Ya, la acabo de abrir y también es una tesis, pero de la Universidad Cooperativa de Colombia. ¿Ya? Este de acá es una tesis de la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, tengo puras tesis, ¿eh? Este de aquí, dialnet.unirioja, ya, este es un artículo, definitivamente, ¿no? Porque está en Dialnet. Entonces, miren, lo primero que estoy haciendo es ver dónde está, o sea, dónde está ubicado, ¿no? ¿Dónde está ubicado? Ya. Me pregunta José Antonio por los 1100. No, lo mismo que estoy haciendo, solamente lo estoy haciendo con el español por el tema del idioma, o sea, para poder ubicar con mayor facilidad. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, yo tengo que ver qué criterio. Tengan los documentos en inglés o tengan los documentos en español, tengo que ver qué es lo que yo busco para mi trabajo. Por ejemplo, si ustedes están escribiendo un artículo científico que están pensando publicar en una, que están pensando publicar en una revista de Scopus, ¿ya? Miren, ya, si quieren ponemos la de inglés, como dice el profesor José Antonio. Pero a ver, el objetivo que yo tengo es escribir un artículo que me va a permitir publicar en una revista, o sea, que me permita publicar en una revista, en Scopus, claro. Entonces, hago la búsqueda en inglés, tengo 1100, y entonces yo tendría que ver qué tipo de fuentes me van a servir. ¿Y por qué les digo? Bueno, acá está traducido, lo voy a poner acá en inglés, tal cual, idioma original. Entonces yo les pregunto, ¿me servirá citar, o sea, me servirá tener como referencias bibliográficas tesis si nosotros pensamos en un artículo científico que va a Scopus? ¿Será bueno tener muchas tesis, pocas tesis, no tener ninguna de preferencia, como referencias bibliográficas? El objetivo es un artículo que vaya a una revista que esté indexada a Scopus. Entonces, tesis. En el anterior salió la tesis de San Marcos, la tesis de Lavallejo, la tesis de una universidad colombiana, ¿no? Bueno, la profesora Zoila dice no. La profesora Mancio dice depende de la investigación. Bueno, sí, en parte. Sí, 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 en parte. Porque puede que esté haciendo yo una revisión sistemática, ¿no? Y entonces en mi revisión sistemática podría estar, ¿no? O sea, que sea un artículo de revisión, ¿no? Que sea un artículo de revisión. Entonces, si es un artículo de revisión, a lo mejor mi investigación, como dice el profesor Amancio, está abordando el panorama y las tesis que se han escrito sobre el tema, sobre el pensamiento crítico. Entonces, ahí sí definitivamente tengo que buscar tesis, ¿no? Correcto. Pero si es un artículo original, no un artículo de revisión, eh,
normalmente las tesis pasan a un segundo plano. ¿Ya? Los libros pasan a un segundo plano. ¿Ya? No estoy diciendo que se descarten totalmente, pero pasan a un segundo plano. Y lo que pasa a un primer plano son los artículos, y es más, artículos que estén en bases de datos más exigentes. Por ejemplo, si yo voy a llenar mi bibliografía de puros artículos que están solo en Latindex o en Redalic o en Dialnet, o sea, pero que no llegan a Cielo o no llegan a Scopus o a Web of Science, es muy probable que rechacen su artículo porque no ha seleccionado la información adecuada para la exigencia de ese trabajo de investigación. ¿Ya? Y como dice el profesor Cristian, ¿no? Dice los requisitos de la revista donde se indexa. Muchas veces, ¿ya? En los requisitos, las revistas de Scopus dicen textualmente, muchas veces, ¿eh? No en todos los casos, pero muchas veces dicen las exigencias que debe tener la bibliografía, ¿no? O sea, que sean artículos que hayan sido publicados en revistas de Scopus, por ejemplo. Entonces, ese es un criterio para seleccionar. A la pregunta del profesor José Tejada, ¿no? Entonces, ¿qué hago con los 1100? Bueno, descarto todos aquellos que de repente han sido tesis. Descarto, por ejemplo, artículos publicados solamente, o a ver, artículos que no hayan sido publicados en Scopus. Quiero solamente Scopus. Veo Scopus. Puedo buscar también artículos que hayan sido publicados en otros idiomas. Imagínense, ¿no? Si yo voy a postular a una revista que está en inglés, mis referencias bibliográficas no pueden ser todas en español, ¿no? Entonces tendría que buscar que estaría pensando más en una cuestión de idioma, ¿no? A ver, el profesor Amancio me dice, ¿no cree usted, doctor, que su interpretación se sitúa en el plano estratégico y considera la exigencia de la y no considera la exigencia de la investigación? No, ojo, aclaro que yo estoy de acuerdo totalmente con usted que depende del tipo de investigación. Por eso señalaba que si mi investigación va en función de, por ejemplo, un análisis de trabajo de investigación en tesis. Por ejemplo, hay un artículo bastante conocido, eh, creo que se publicaba en el año 2015-16, sobre la producción científica de tesis en las universidades peruanas. Y ese documento es importantísimo y tiene que haberse revisado tesis, obviamente. Entonces, el tipo de investigación exige de que haya una revisión de tesis. Ese artículo está en Scopus. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con eso, totalmente. ¿Ya? Pero por otro lado, hay una cuestión también estratégica, y eso es cierto, porque uno está pensando en la exigencia del artículo con miras a la publicación, lo cual no excluye lo otro, ¿ah? O sea, pensar en una cuestión de contenido según el tipo de investigación no excluye una cuestión estratégica para poder publicar un artículo. O sea, la búsqueda de información va en función de ambos aspectos, ¿eh? ¿Qué tipo de investigación tengo? ¿Qué tipo de investigación voy a desarrollar? Pero al mismo tiempo estoy pensando en qué es lo adecuado para la publicación. O sea, ambas situaciones son adecuadas. Porque muchas veces, y esto es totalmente cierto, y acá de los 135 docentes que tenemos ahorita, seguramente muchos de ustedes han publicado en Scopus. Y a muchos de ustedes también les han rechazado, ¿no? Cuando han enviado. Y el hecho que les rechace no significa que el artículo sea malo, para nada. Significa que a veces hay una cuestión estratégica que no ha correspondido con algunos requerimientos de la revista, ¿no? Que nos rechace un artículo no significa que el artículo sea malo, ¿no? Significa que hay algunos aspectos por mejorar y que puedo presentarlo en otra revista. De esas cositas vamos a hablar la próxima semana sobre publicación, pero hago hincapié
porque cuando hacemos búsqueda de información, hay que tener en cuenta también estos aspectos. Sí, en parte es una perspectiva pragmática, sí, efectivamente, pero también hay una exigencia de contenido necesaria dependiendo del tipo de investigación. Porque uno siempre está pensando en los fines, ¿no? Eh, lo que pasa es que uno no mira de la misma manera cuando escribe una tesis que cuando escribe un artículo. O sea, son miradas totalmente diferentes, ¿no? Cuando escribe una tesis, uno escribe de manera más libre, ¿no? Uno hace una búsqueda de información mucho más libre, ¿no? Y cuando uno escribe un artículo, uno escribe pensando en la revista donde va a publicar, porque de nada sirve que yo escriba un artículo si no va a ser publicado, ¿no? Entonces, pensando en búsqueda de información, la, el objetivo, sea una tesis o sea un artículo, tiene caminos diferentes, tiene miradas diferentes, tiene perspectivas diferentes. Y entonces nosotros tenemos la libertad en una tesis de poder concentrarnos más en unos aspectos más de contenido, más que en donde lo voy a publicar, porque eso en realidad no es relevante, ¿no? Ahora, lo otro no significa de que cuando uno piensa en un artículo para publicarlo en una revista, no quiere decir para nada que descuide los aspectos primordiales de contenido, de metodología o del tipo de estudio que estoy siguiendo, porque si yo no respeto eso, pues por más que tenga mi bibliografía con 100 artículos de Scopus, la revista me lo va a rechazar porque es un artículo inconsistente, es un artículo poco sólido, es un artículo no significativo. Entonces me lo van a rechazar. Por más que yo tenga 100 documentos de referencia bibliográficas, puros Scopus y Web of Science, me lo van a rechazar porque a lo mejor no he utilizado una metodología adecuada, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces hay que ver criterios, ¿no? De selección pensando en cuál es nuestro objetivo y eso va a permitir tener de esos 1100 a menos. O sea, yo fácilmente acá podría decir, bueno, yo necesito ver, mi tema va a ir pensando en artículos más recientes. Entonces quiero desde 2021. Entonces marco acá, filtro acá desde 2021 y tengo ahora 220. ¿Por qué? Porque eso depende mucho del tipo de investigación que yo esté haciendo, ¿no? Entonces yo quiero ver lo último que se viene trabajando con respecto a, este, a las habilidades comunicativas y el pensamiento crítico, pero lo que se ha hecho recién. Entonces filtro de 2021 en adelante y de los 1100 que tenía ahora tengo 220, ¿no? Ahí he hecho un gran filtro, ¿no? Ahí he hecho un enorme filtro. Eh, Profesor Manuel Ruiz pregunta, ¿el artículo debe estar respaldado por un trabajo de investigación como una tesis? No necesariamente, no necesariamente. Este, no. Eh, Más bien al revés podría ser. Si yo tengo una tesis, mi tesis podría convertirla en artículo y publicarla como artículo, ¿no? Eso sí es lo más usual, ¿no? Eh, el profesor José Antonio dice, le preguntaba aquello porque considero que una búsqueda de ese tipo me parece que simplemente es imposible determinar qué artículos son los más apropiados en términos de calidad, pues se trata de una cantidad manejable. La selección, aun cuando tenga miles de artículos a mi disposición, no dejará de tener carácter, digamos, artesanal, ¿cierto? Pero ya pensando en el criterio, por ejemplo, ahorita que he hecho un criterio de selección cronológica, ¿no? Entonces yo digo, quiero ver lo que se ha investigado sobre pensamiento crítico en estos últimos 2 o 3 años, porque me interesa hacer, no sé, pues un título que tenga que ver algo así como o que el tema tenga que ver algo así como con los últimos aportes del pensamiento crítico a la investigación, tal, tal, tal. Una cosa así, ¿no? Entonces voy filtrando lo más reciente.
Eh, y el profesor Ramírez dice, lo que sucede es que en las revistas científicas te piden que contenga una literatura científica que sea selectiva. Sí, pues. Entonces eso es un tema que a veces eh, está sobreentendido, ¿no? Y quienes, muchos de ustedes que seguramente están publicando constantemente, saben que hay un tema sobreentendido con esto de los tipos de referencias que tenemos que utilizar. ¿Mm? Muy bien. Entonces, eso para mostrar ese ejemplito. Y, a ver, vamos a continuar con, a ver, dice, ¿cómo allá? El profesor Sarabia dice, un artículo científico es el resultado de una investigación, aunque no necesariamente de una tesis, correcto, ¿no? Justo lo que mencionábamos. En UPN las tesis se elaboran en formato de artículo científico, estructura IMRD y sobre la base de una revisión. Perfecto. Si hay esa fórmula, esa estructura, esa iniciativa en UPN, me parece que es la manera adecuada de poder llegar a un artículo, ¿no? Porque ya tienen esa estructura IMRD, ¿no? Introducción, metodología, resultado, discusión. Y el profesor Manuel dice, ¿cómo podría ser un artículo sin el respaldo de un trabajo de investigación? No entiendo muy bien. No, lo que sucede es que no necesito yo una tesis para hacer un artículo, porque cuando yo hago un artículo, yo estoy pensando en un trabajo de investigación que nace de una necesidad, una problemática, una necesidad, un vacío, ¿no? A ver, un ejemplo muy sencillo. En el año 2020 se comienzan a escribir artículos eh, sobre el COVID-19, ¿no? La pandemia, no sé, pues, o la influencia o las repercusiones del COVID-19 en el rendimiento académico, por ejemplo. Entonces yo pregunto, en el 2019, en el 2018, en el 2017, en el 2015, ¿se han hecho tesis sobre COVID-19? No. ¿No? Y entonces los artículos que comienzan a aparecer en el 2020 sobre esos temas no tienen respaldo científico, al contrario, tienen un respaldo en la búsqueda de información y tienen un respaldo en el recojo. Claro, en el 2020 todavía tenemos información incipiente, ¿no? Información que va apareciendo, que está en proceso. Pero ya quien ha hecho un artículo en el 2022 sobre COVID-19, pues tiene abundante información, ¿no? Y ya hasta tesis inclusive. Pero quienes escribieron en el 2020 no habían tesis. O sea, nadie tenía una tesis con o sobre el tema de COVID-19, pero se han hecho investigaciones, ¿no? Entonces, no se necesita hacer una tesis para escribir un artículo, ¿no? Los artículos, es más, la gran mayoría de artículos surge de una investigación inicial, o sea, de una investigación que en principio está pensada como artículo, pero sigue el mismo procedimiento, ¿no? Búsqueda de información, o sea, el mismo procedimiento que uno hace para una tesis, solo que en versión más pequeña, ¿no? Operadores de búsqueda. También nos permiten acortar o extender una búsqueda, ¿no? Eh, Nosotros tenemos operadores de búsqueda. A ver, cuando hablamos de operadores de búsqueda, estamos pensando en formas o fórmulas, si queremos llamarle así, ¿no? Fórmulas que nos permiten hacer búsquedas más adecuadas. Entonces, hay tres operadores que son los más usados, los más conocidos, que nos permiten hacer una búsqueda mucho más completa, mucho más específica, ¿no? Estos son el AND, el OR y el NOT, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si yo requiero añadir, ¿no? O tener términos añadidos, puedo utilizar el AND. ¿Qué significa?
que si yo tengo, como aquí en el caso, digo, flores, ant, árboles, entonces va a buscar términos que se relacionen, la palabra, o perdón, búsquedas relacionadas con el término flores y el término árboles. El segundo operador, el OR, lo que hace es más bien eh, elegir entre uno, ¿no? Eh, Localiza documentos que contengan cualquiera de los términos especificados. Documentos que tengan el término flores o documentos que tengan el término árboles. Quiere decir que ambos me servirían para mi trabajo y por lo tanto utilizo cualquiera de los dos. Y el operador NOT sirve para localizar documentos que tengan el primero que menciono, pero no el segundo. ¿Qué significa? Que normalmente si yo busco flores, ¿no? Van a aparecer resultados asociados con árboles, entre otras cosas. Pero yo quiero resultados que encuentren flores, pero que no tengan el término árboles. Y entonces digo flores, not árboles. Aquí lo vamos a ver gráficamente y lo vamos a ver un poquito mejor, ¿no? Por ejemplo, ant, ¿no? Entonces yo digo, eh, en el ámbito de la búsqueda de mercadeo y publicidad, entonces este lado izquierdo, ¿no? Este lado izquierdo sería todo lo que es mercadeo. Y todo este lado derecho sería todo lo que es publicidad. Todos los documentos relacionados a publicidad, acá todos los documentos relacionados a mercadeo. Si yo pongo mercadeo and publicidad, lo que va a hacer el buscador, cualquier buscador, ojo, es mostrarme la intersección. O sea, esto que está aquí es la intersección que va a encontrar aquellos documentos que incluyan a ambos términos, a mercadeo y a publicidad. El término o el operador booleano OR, ¿no? Va a permitir una búsqueda más amplia, ¿no? Amplía la búsqueda. Entonces, mercadeo OR publicidad. ¿Qué significa? Que va a buscar fuentes de información que incluyan cualquiera de los dos, ¿no? O que tenga mercadeo o que tenga publicidad. Por lo tanto, el campo es mucho más amplio. Voy a encontrar mucho más documentos. Pero esto ya no es tan específico, ¿no? Más bien voy a tener búsquedas mucho más genéricas aquí. Van a haber búsquedas mucho más genéricas. Entonces, esto permite verificar, ¿no? Una búsqueda mucho más amplia, ¿no? En este caso. ¿Qué pasa con el operador NOT? El operador NOT lo que hace es excluir un término. Y el que excluye es el segundo, ¿no? El que excluye es el segundo. Mercadeo, not publicidad, va a buscar solamente aquellos que tengan mercadeo, pero que no tengan de ninguna manera el término publicidad. ¿Mm? Así. Ahora, la pregunta que normalmente me hacen es, ¿y si yo quisiera al revés? Si yo quisiera que solamente tenga publicidad y no mercadeo, pues cambio el orden. Mi búsqueda sería publicidad, not mercadeo, ¿no? Y sería al revés. Entonces, estos tres son los operadores más comunes, son los operadores más conocidos, son los operadores más frecuentes que se utilizan en las búsquedas de información. Algunos consejos para replantear una búsqueda de información, una búsqueda bibliográfica, ¿no? Entonces, si tenemos muchos resultados, si tenemos muchísimos resultados, podría utilizar el AND, ¿no? Podría eliminar, pues, algunos truncados, ¿se acuerdan del asterisco? Utilizar descriptores o ver campos más específicos, ¿no? Para especificar la búsqueda, ¿no? Hacer algunos filtros. O sea, si yo tengo muchos resultados, puedo comenzar a filtrar. Si tengo pocos resultados,
más bien podría eliminar algunos conceptos menos relevantes, ¿no? Quizás los términos clave que tengo no son los más adecuados. OR me permite ampliar la búsqueda. ¿Se acuerdan aquí? El OR permite ampliar la búsqueda. O sea, si tengo pocos resultados, a lo mejor con el OR podría ampliar. En cambio, con el AND reduzco la búsqueda. ¿Mm? Puedo utilizar truncamientos, puedo utilizar términos de lenguaje natural, puedo ampliar la búsqueda a términos más generales. Eh, Cuando nosotros hacemos búsquedas, hay que pensar siempre en cuál es la finalidad de lo que estamos pretendiendo encontrar, ¿no? Entonces, necesitamos encontrar información más específica o información más genérica. Normalmente, una investigación eh, busca o persigue datos más específicos, ¿no? Sobre todo en el caso de investigación académica, ¿no? O sea, a nadie se le ocurre hacer una investigación cuyo tema sea, no sé, la tifoidea, ¿no? Un término muy amplio, sino que más bien delimita el tema y trata de buscar palabras clave asociadas a ese tema, ¿no? Bueno, y las comillas, que también ya las hemos mencionado, permiten localizar documentos que contengan palabras compuestas, como el ejemplo que hemos hecho, el de habilidades comunicativas y pensamiento crítico, ¿no? Entonces yo quiero buscar exactamente, a ver, estoy haciendo una investigación sobre la novela de Vargas Llosa, La ciudad de los perros. Entonces quiero buscar artículos o tesis, ¿no? O documentos en general, académicos, que incluyan el título de la novela, porque esos documentos serán pues reseñas, serán análisis críticos, serán, no sé, algún tipo de comentario, valoración sobre la novela La ciudad de los perros. Entonces, como yo quiero hacer un análisis de la ciudad de los perros, entonces voy a tener aquí que poner las comillas y me va a arrojar resultados sobre la ciudad de los perros, ¿no? Bueno, y recuerden también que podría utilizar el inglés, ¿no? Para tener otros artículos también en mayor amplitud. Las comillas permiten que el término tal cual, o bueno, la expresión o la frase en este caso tal cual, sirva para que podamos tener la búsqueda exacta, ¿no? El término exacto. Un consejo para agilizar la búsqueda tiene que ver con cómo nosotros podemos asociar términos, ¿no? Aquí les comento, puedo utilizar sinónimos, ¿no? Puedo utilizar sinónimos. Eh, Ancianos, puedo decir mayores, puedo decir tercera edad, puedo decir población vieja. Bueno, algunos términos pueden parecer, quizás, no sé, alguien puede decir, es muy despectivo decir población vieja, pero quizás hay algún documento que está así, ¿no? Puedo utilizar derechos, o sea, términos asociados inclusive, ¿no? Derechos humanos con derechos de ciudadanos, con derechos fundamentales. Terremoto con temblor. Alguien me dirá, profesor, pero temblor no es sinónimo de terremoto. Sí, pero es un término asociado, ¿no? Podríamos decir que es un sinónimo relativo, ¿no? No es un sinónimo absoluto, pero es un sinónimo relativo, ¿no? Porque alguien dirá, pero sismo es un término genérico, terremoto más bien es un término específico, sí, pero es un término asociado, ¿no? Palabras derivadas me podrían servir también para buscar, ¿no? Si yo quiero buscar sobre publicidad, podría buscar publicista, publicitario, ¿no? Si yo quiero buscar sobre historia, podría poner en mi búsqueda histórico, historiador, historiográfico, historicista, economía, económico, economicista, economista, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo buscar términos relacionados con un significado más general, ¿no? Porque quizás ahí encuentro información. O sea, en vez de decir, o en vez de buscar solo química analítica, puedo buscar cromatografía. Primates
o mamíferos. Claro, eh, hay una relación ahí de inclusión, pero quizás me sirva, sobre todo cuando no encontramos mucha información, ¿no? Podemos hacer una búsqueda con esos términos. Geometría con trigonometría son dos términos diferentes, sí, pero es muy probable quizás que nosotros encontremos algún documento que asocia esos términos, ¿no? Entonces no estaría de más hacer una búsqueda para poder encontrar. Sobre todo, repito, cuando los términos, cuando encontramos poca información, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Discapacitados, personas con síndrome de Down. De repente, si la investigación es sobre personas con síndrome de Down, ¿no? Variantes ortográficas, por ejemplo, ¿no? Es muy común que alguien busque México, lo busque con la X, pero también es correcto escribir con la J. Entonces, si yo busco con J, voy a encontrar algunos documentos que se hayan publicado de esa forma, ¿no? Y así, ¿no? Labor, Benur, etcétera, ¿no? Términos en otros idiomas. Por ejemplo, interview por entrevista. Bueno, esto tiene que ver con la traducción, ¿no? Justo con lo que hablábamos de que la búsqueda no solamente se realice, no solamente se haga a través del español, ¿no? Sino que también se haga con énfasis en otros idiomas, sobre todo el inglés. Y buscar acrónimos o siglas, ¿no? Por ejemplo, de repente alguien está haciendo una investigación sobre alguna cuestión de la ONU, entonces yo podría buscar como ONU, pero también podría poner el nombre completo, ¿no? O sea, podría poner Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué? Porque quizás en algún documento se publicó como ONU y en otro documento se ha publicado como Organización de las Naciones Unidas. Entonces, todo tiene que ver con la amplitud, ¿no? Todo tiene que ver con la amplitud, ¿ya? Bueno, y aquí les voy a mostrar un par de páginas de Tesauro, uno para Ciencias de la Salud, otro para Ciencias Sociales y otros, ¿no? A ver, voy a salir de aquí y les voy a mostrar estos espacios que también son sumamente útiles para la búsqueda de información, ¿no? Y aquí ya vamos a entrar a buscar justamente en sitios como, bueno, a ver, les voy a mostrar la página de Tesauro, ¿no? Miren, acá les dejo el enlace, ¿ya? Tesauro, y aquí les voy a dejar el enlace a ver, la página directa de DEX es un buscador de descriptores en ciencia de la salud. Ahorita voy a abrir aquí la pantalla. A ver, acá les comparto la pantalla. Bueno, aquí eh, buscar palabras clave, ¿no? Buscar palabras clave. Entonces tengo acá, por ejemplo, en el caso de Tesauro, eh, puedo yo acá encontrar, en masa, muchos, si pensamos en artículos, muchos artículos solicitan, piden, eh, bueno, muchas revistas, perdón, muchas revistas exigen, inclusive, así, exigen que las palabras clave figuren en el tesauro, ¿no? O sea, no es que yo pueda poner una palabra clave, ¿no? Ustedes ponen su título, su resumen y sus palabras clave, ¿no? No que ponga cualquier palabra clave, sino que sean palabras claves que existan en el tesauro. Y entonces aquí hay términos que se pueden asociar. Por ejemplo, a ver, si yo quiero buscar, voy a poner una palabra, ¿ya? Discriminación. Voy a poner un término genérico, miren, ¿no? Miren, lo pongo y automáticamente me arroja unas posibles búsquedas, ¿no? Me dice, tenemos 8 resultados para discriminación. Discriminación cultural,
discriminación de minorías sexuales u homofobia, discriminación educacional, discriminación por edad, discriminación religiosa, discriminación sexual, discriminación étnica. ¿Eh? Entonces aquí tenemos pues 8 resultados que me ha arrojado discriminación. Entonces, ¿para qué me sirve Tesauro? Para ver términos asociados. Por ejemplo, si yo digo, bueno, mi trabajo de investigación es sobre discriminación cultural. Entonces voy a entrar aquí. ¿Ya? Y entonces lo que me dice Tesauro es, mira, ¿qué otros términos están asociados con el término que has buscado y que lo podemos considerar también para la búsqueda de información? ¿Qué quiero decir? Que si ustedes están haciendo una investigación sobre discriminación cultural y cuando busquen en el Google Académico o en Cielo o en Scopus o en Web of Science, donde ustedes quieran, cuando busquen discriminación cultural, podrían buscar también diferenciación cultural, porque lo que me dice Tesauro es que el término genérico es diferenciación cultural y que quizás mi investigación está relacionada con derechos culturales o con desigualdad cultural. Entonces, hay dos términos acá relacionados, ¿no? Derechos culturales y desigualdad cultural. Entonces, eso sería importante de tener en cuenta, sobre todo cuando vamos a buscar información. Cultura pertenece al ámbito de la cultura. En otras lenguas tenemos discriminación, bueno, acá, en otros idiomas, ¿no? Si quieren buscar, pues en otros idiomas también. Y entonces para eso me sirve Tesauro, ¿no? Me sirve para poder encontrar términos. Lo mismo va a pasar con DESC, ¿no? Que más bien va a encontrar descriptores en ciencias de la salud. Entonces aquí, pues yo puedo poner algún término, vamos a poner pues, virus, por ejemplo, ¿no? Virus, por ejemplo, ¿no? Y me va a suceder exactamente lo mismo, ¿no? Los descriptores, las búsquedas, ¿no? Este es en el ámbito de ciencias de la salud. Yo lo que sugiero es que siempre, normalmente las investigaciones exigen la presencia de eh, palabras clave que estén a través de tesauros, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí radica la exigencia de las revistas de investigación. Ahora, eh, lo otro que es importante ver, y que les voy a compartir también, es los repositorios quizás los más importantes que tenemos, ¿no? Voy a hacer, bueno, en principio Scopus y Web of Science son digamos, los que acumulan una buena cantidad de espacios de investigación para la búsqueda de información. PubMed está relacionado principalmente a ciencias de la salud y Science Direct, que voy a comenzar con esta, por ejemplo, es una búsqueda mucho más que también pertenece a la misma editorial, al mismo espacio que Scopus, ¿no? Eh, Acá está, esta es la página, ¿no? Porque ambos, eh, digamos, ambos, tanto Scopus como Web of Science, perdón, tanto Scopus como Science Direct, pertenecen a Elsevier, ¿no? Y Elsevier es una editorial pues grande, ¿no? Que incluye estas dos bases. ¿Cuál es la diferencia principalmente entre estas dos? Es que, a ver, bueno, ambas pertenecen al grupo Elsevier, ¿no? Que es una de las editoriales científicas más grandes, más importantes del mundo. Y pues la característica más importante, o la diferencia más importante es que, a ver, en el caso de Science Direct,
se limita a producciones propias, es decir, a producciones, a revistas, a libros, publicados directamente por Elsevier, ¿no? O por sus editoriales relacionadas, ¿no? O sea, es como que más específica. Y por otro lado, en cambio, el caso de Scopus, ¿no? Scopus o sea, incluye la editorial Elsevier, pero además otras miles de editoriales que existen. Por lo tanto, el campo de amplitud es mucho más amplio, ¿no? Es mucho más amplio. Sí, efectivamente, Cristian, la Tesauro sirve para conocer más términos relacionados. Sirve para las palabras clave, ¿no? Para las palabras clave. Bueno, el caso de Science es que se puede acceder directamente, ¿no? O sea, no hay que hacer una suscripción con pago, ¿no? O algo así. En el caso de Scopus sí, pero según me comentaban en la clase anterior, es que ustedes con su usuario de VPN tienen acceso a Scopus y a Web of Science. Entonces vamos a hacer una mirada rápida, ¿no? Bueno, esta es la de Science Direct. Bueno, acá vamos a hacer una búsqueda rápida, ¿no? Por ejemplo, quiero buscar una palabra clave como... Miren, vamos a buscar en todos pensamiento crítico. A ver, vamos a buscar aquí, ¿no? Y pues acá me salen una serie de documentos. Es más, ¿ven? Si ustedes se dan cuenta, tengo acceso al PDF. ¿Ven? Ver en PDF. Ver en PDF. Entonces tengo acceso, ¿no? Por ejemplo, acá, esta de acá, voy a abrir una. Voy a abrir una y abrió esto de acá. Esto de acá abrió. Entonces, tengo acceso al documento completo en PDF. Eso me permite Science Direct, ¿no? Tengo todo. Y también, como decía, pertenece a Elsevier, que es la misma que patrocina, que produce a Scopus. Pero acá sí tengo acceso a los documentos, ¿ya? Tengo acceso a los documentos eh, y puedo acceder a buscar, a encontrar esta información. Bueno, a ver, voy a entrar ahora a, a ver, voy a entrar ahora a Scopus. Acá está, ¿ya? Eh, Ustedes se van a loguear con su correo de la UPN, ¿no? Eh, bueno, yo estoy logueado con cuenta de UPC, pero que es la misma, ¿no? Es la misma corporación Lorent, ¿no? Entonces igual ustedes van a poder entrar con correo UPN sin ningún inconveniente y van a tener acceso a la búsqueda, ¿no? Eh, Scopus, dice acá, es la base de datos de resúmenes y citas de literatura de investigación revisada por pares más grande del mundo. Dice acá que cuenta con más de 20.000 títulos de más de 5.000 editoriales internacionales. Esto es lo que les decía, ¿no? A diferencia de Science Direct, solamente se centra en Elsevier, pero en Scopus hay Elsevier más otras miles de editoriales a nivel internacional. Entonces es mucho más grande, es mucho más amplio, ¿no? Y dice que puede utilizar esta búsqueda de autor gratuita para buscar cualquier autor o utiliza el asistente para comentarios de autor, para verificar su perfil de autor de Scopus. Regístrese para su ORCID único y utilice Scopus para importar sus registros. Entonces yo puedo hacer una búsqueda, voy a cerrar este de acá, este mensaje, y puedo iniciar una búsqueda. Yo puedo buscar acá fuentes, ¿no? Puedo ir buscando acá fuentes, ¿no? O puedo buscar por autor, ¿no? ¿Ven? Puedo hacer una búsqueda por autor o puedo buscar a través de una fuente. Entonces, ese es el tema. Entonces, miren, por ejemplo, quiero buscar fuentes, ¿ya? Y yo puedo especificar el área temática o el título o el editor o el ISSN, que sería el código, o también podría colocar el asunto, ¿no? O el área del asunto. Fíjese que cuando entro aquí a fuentes, me aparece algo importante en Scopus. ¿Ah? Miren, ¿ah? Me aparece
el listado de citas que obtienen las revistas más importantes, ¿no? El SiteScore me hace un registro de la mayor cantidad de citas que han tenido las revistas que están en Scopus. Y además acá posicionadas, ¿no? ¿No? A través, o sea, hace todo, me puede entregar la métrica inclusive por año. Y cuando ustedes ingresan acá, pueden descargar, mira, acá hay un botoncito que dice descargar la lista de fuentes de Scopus. Miren, voy a descargar esto, ¿no? Descarga la lista de títulos. Entonces, puedo descargar, ¿ya? Ahí lo ha bajado en Excel, ahorita lo voy a abrir, está descargando, está un poquito pesado, está descargando, ahorita descarga y lo voy a abrir para mostrárselo. Y acá tengo entonces todas las revistas. Entonces, bueno, como adelanto a la clase de la próxima semana, ¿no? Que vamos a hablar sobre publicación. Entonces, muchos de ustedes dirán, profesor, ¿y cómo encuentro una revista que esté en Scopus? Bueno, entrando en Scopus, entrando a la página de Scopus, como lo acabo de hacer yo, vamos a encontrar todas las revistas que están en Scopus, ¿no? Acá están. Y es más, puedo ver las de mayor jerarquía, las de mayor índice de cita o las de menor índice de cita también. Pero todas están en Scopus, ¿no? Ya descargó el Excel, luego voy a retornar aquí, solamente quiero mostrarles el Excel que ha descargado. Y, a ver, voy a dejar de compartir esto para mostrarles. Luego voy a volver a la página de Scopus. Quiero mostrarles el Excel que ha descargado. Esto está actualizado. A ver. Esto está actualizado a octubre de 2022. Ahí ustedes están viendo en la página. O sea, está actualizado. ¿Y qué tenemos acá en este documento de Excel? Pues tenemos una serie de, bueno, es una métrica, ¿no? De todo lo que ha acontecido con respecto a las revistas, ya sea en publicaciones, ya sea en, o sea, inclusive yo acá puedo ver, ¿no? Lo que sea los títulos aceptados, eh, los desfasados, y son las estadísticas, ¿no? Que yo puedo encontrar. Ahora, para una cuestión básica, yo acá puedo mirar, o sea, miren, para una cuestión práctica, digamos, ¿no? Para una cuestión práctica, yo puedo mirar acá los títulos de las revistas, ¿no? Que están en Scopus. A veces alguien dice, eh, creo que me hicieron esa pregunta la clase anterior, ¿no? Me dijeron, ¿y cómo sé si es que está en Scopus o no? Bueno, acá ya tengo el filtro actualizado. Yo puedo hacer una búsqueda, ¿no? Puedo buscar y pongo el título de la supuesta revista que dice que está en Scopus. Y tiene que aparecer acá, ¿no? Porque este, digamos, es el filtro actualizado. Así de simple, ¿no? Porque puede ser que no aparezca, ¿no? Entonces, acá tenemos una lista actualizada de las revistas que están a octubre de 2022. Inclusive con las revistas que han sido aceptadas, ¿no? O sea, las que recientemente han sido aceptadas, hasta octubre de 2022. Entonces, si es que una revista me dice que me va a publicar en Scopus, me asegura que va a publicar en Scopus, yo tengo que entrar a ver si efectivamente está acá, ¿no? Si no está acá es porque me quiere sorprender la revista, me quiere engañar. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Bueno, sobre esta cuestión, no se preocupen que vamos a retornar. La próxima semana tenemos la capacitación sobre publicación de artículos y vamos a retornar sobre este tema para hablar sobre lo que hay en Scopus también. Voy a retornar a la página de Scopus para mostrarles el tema de la búsqueda, que es a lo que nos lleva hoy día, ¿no? Entonces aquí pues nosotros podemos tener, ahí está, estamos proyectando, ya. Acá tenemos todos las revistas, ¿no? Un ranking. Y yo puedo acá buscar pues inclusive áreas, ¿no? Y yo puedo decir, bueno, quiero buscar
documentos, bueno, revistas en el área de, a ver, digamos, mira, acá tengo todas las áreas, ¿no? Simplemente tengo que seleccionar, ¿no? Entonces de repente alguien dice, a ver, no sé, pues tengo acá bioquímica, tengo acá historia, tengo acá contabilidad, marketing, biología, ciencia de la computación, informática, odontología, tengo todo, ¿no? Entonces usted hace mira, ingeniería, ciencias ambientales, acá son áreas médicas, matemáticas. Por eso hablábamos de que es una de las bases de datos más grandes, ¿no? Más amplias, más abarcadoras. Y es por eso, pues, la importancia que tiene Scopus, ¿no? Porque miren la cantidad de áreas que incluye, ¿no? Bueno, acá todos ustedes que son educadores, a lo mejor buscamos revistas de educación. Entonces, ahí está, educación. Voy a aplicar. Y acá me arroja resultados de revistas en educación. Entonces, por ahí que puedo buscar en estas revistas información, ¿no? Puedo entrar inclusive y ya sé que son revistas de Scopus. Si yo me voy a la otra pestaña que dice búsqueda por autor, podría también buscar autores, ¿no? Podría buscar también por ORCID, ¿no? De repente si quiero hacer una búsqueda más específica, también podría hacer eso, ¿no? Eh, y simplemente también, bueno, acá tengo todos los campos para poder buscar, lo mismo que con las fuentes. Algo similar sucede con Web of Science. Voy a salir acá un ratito y les voy a mostrar la pantalla de Web of Science. Igual, ustedes se crean una cuenta su, eh, con su correo de VPN. Web of Science, así como Scopus, está dentro de este grupo que es Elsevier. Web of Science está dentro del grupo o la empresa llamada Clarivate, ¿no? Está Clarivate Web of Science. Entonces, una vez que yo entro, ¿no? Googleamos, ¿no? Web of Science, ingresamos, hay que registrarnos primero, ¿no? Yo acá estoy registrado, acá aparece mi nombre, y la búsqueda es muy similar, ¿no? Entonces, yo acá puedo buscar un tema, vamos a buscar lo mismo, pensamiento crítico, por ejemplo, y le doy buscar, y acá me aparece un documento de pensamiento crítico. Va a suceder lo mismo que en otras, que en la búsqueda de Scopus, que yo voy a poder visualizar. Me voy a entrar acá a una y voy a poder visualizar el abstract, ¿no? Pero no voy a poder ver el documento completo. Lo mismo pasa en Scopus, porque hay restricciones con el encuentro de la información. Pero también me puede servir para encontrar revistas, ¿no? Si yo regreso a la página anterior de búsqueda, yo puedo acá buscar pues por autor, por título, por nombre de publicación, por año, o sea, puedo filtrar inclusive por título, por DOI, miren, por lenguaje, por todo, ¿no? Entonces, me es válido también para eso, inclusive hasta por nombre de revista, o por autor, inclusive, o sea, miren, acá en website, yo voy a poner mi apellido. A ver, yo busco, tendría que poner autor, supongo, ¿no? Cangalaya voy a poner, no tengo que poner acá autor. Ahí está, pongo autor y salen ahí bastantes, ¿no? Cangalaya, señor Luis Miguel, a ver, pongo acá y arroja, ¿no? Estos son algunos artículos que están publicados en Web of Science. Acá está, ¿no? Entonces, ¿puedo entrar? Sí, por supuesto. Puedo entrar acá, por ejemplo, ¿no? Voy a entrar aquí y acá está el artículo publicado. Es un artículo del año 2020. ¿Ya? Y aquí, pues yo puedo ver los datos, ¿no? De la publicación y me dice, pero miren, yo acá no puedo acceder a la información. Miren para la búsqueda. Voy a hacer el ejemplo con esto. Yo acá no puedo acceder al documento, ¿ya? Pero me dice que está publicado en la revista Letras. Acá está, Letras y Letras.
una revista de San Marcos. Entonces, yo voy a entrar a la página, porque acá no puedo descargar, ¿no? Pero sí puedo entrar a la revista Letras. Entonces, miren lo que yo hago. Voy a entrar a Letras, ¿no? Acá me dicen qué categoría, qué journal y todo lo demás. A ver, voy a la página. A ver, bueno, acá me dan todos los datos de citación de la revista Letras. Ah, también está en la cita de Cielo, también lo puedo encontrar por Cielo, ¿ya? Entonces yo puedo ubicar, yo sé que es la revista Letras de Lima, ¿no? Ahí está, revista Letras de Lima. Entonces yo voy a entrar, a ver, voy a salir de acá y voy a buscar la revista Letras, que es una revista de San Marcos. Ahí estoy. Y entonces, bueno, está en Scopus, está en Web of Science, miren, está muy bien indexada, bueno, muy bien posicionada además, ¿no? Y entonces yo podría ubicar acá el artículo, ¿no? Bueno, tendría que entrar al número, tendría que ver en la página de Web of Science, me salía que era del 2020 el volumen 91. Entonces tendría que entrar acá, ¿no? Y ver el volumen. Este es 93, tendría que entrar al volumen 91. Entonces aquí números, volumen acá está, ¿ves? 9169, volumen 91. Entonces entro acá y acá busco y a ver, acá está. Y lo encontré. Acá está. Entonces entro aquí, tengo el PDF y llegué al artículo. Llegué al artículo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el camino. ¿Ven? Entonces el camino que les estoy señalando es un camino que va en función de la necesidad de ir más allá de solamente la búsqueda en Scopus o en Web of Science. Lo que quiero decirles es que si yo busco directamente en Scopus o en Web of Science, no voy a tener acceso desde ahí al documento completo. En Science Direct sí, pero en Scopus en Web of Science no. Entonces lo que yo tengo que ver es dónde está ubicado y es muy probable, si es que corresponde, que esa revista tiene acceso abierto. Nosotros tenemos revistas de acceso abierto y revistas restringidas, en donde uno tiene que pagar para poder descargar los documentos. Si es una revista como la que acabamos de entrar ahorita, revista Letras, ¿no? Que ingresé y voy a poder tener acceso a todos los documentos sin ningún problema, entonces pues voy a poder acceder a descargar todos esos documentos sin excepción. Eso es lo bueno, eso es lo importante de tener, de poder rastrear, ¿no? Inclusive, cuando entrábamos acá a la revista Letras, se veía que también estaba indexada a Cielo. ¿Qué significa? Que yo podría encontrar, si yo podría entrar a la página de Cielo, encontraría el artículo y lo podría descargar, ¿no? Entonces ya estoy haciendo una búsqueda mucho más minuciosa, ¿no? Eh, estamos pensando en búsquedas mucho más detalladas, pero no solamente eso, sino que las revistas, o sea, tenemos que ver que las revistas tengan acceso a abierto, ¿no? Que tengan acceso abierto. La UPC UPN tiene revistas en Scopus, de UPC sí sé que hay una, de UPN no lo sé, de UPC hay una de educación que está indexada a Scopus. Resis, dice la profesora Elena Castillo. Muy bien. Bueno, entonces estos procedimientos van a ser sumamente útiles para poder trabajar el recojo de información.
Y fíjese que esto resulta siendo una tarea constante, una tarea permanente, ¿no? Eh, lo que vamos a ver en esta jornada de la próxima semana, que vamos a estar lunes y miércoles para los que se han inscrito, pues vamos a retomar algunas cuestiones de las que hemos visto en esta semana y vamos a hablar un poco sobre los artículos de investigación y cómo encontrar una revista adecuada, ¿no? Cómo buscar una revista. Vamos a retomar esto que hemos visto hace un ratito sobre Scopus, lo vamos a retomar también lo de Web of Science, vamos a entrar a otros buscadores que les comentaba, como Shimago Journal, como por ejemplo, bueno, que es el ranking de las revistas de Scopus, pero así también eh, en el caso de Web Science también vamos a poder buscar, ¿ya? Entonces todo eso va a permitir reforzar, bueno, lo que ya hemos comentado en esta semana y lo que tengamos que añadir para la publicación de artículos de la próxima semana. Vamos a hacer un resumen, no se preocupen, la próxima semana y vamos a abordar esto de aquí, ¿ya? Eh, Cristian, no, bueno, hay muchos libros en realidad, bibliografías sobre artículos científicos. Bueno, creo que no es lo más correcto, pero yo he publicado un libro el año pasado sobre artículos y tesis, ¿no? Eh, que se llama Investigar y Escribir con APA 7, un libro que publicó el Fondo Editorial y que se titula así, Investigar y Escribir con APA 7, que trata sobre estructuras de tesis y estructuras de artículos, ¿no? Y hay apartados orientados también a la publicación. Ese libro, yo les puedo, bueno, no, el libro no les puedo compartir, obviamente, pero sí les puedo compartir, eh, hay una descarga gratuita, ahorita les voy a compartir el link. A ver, voy a compartir, hay una descarga gratuita de la primera parte del capítulo, del capítulo 1. Les voy a compartir para que ustedes lo puedan descargar las primeras páginas y si gustan ya luego quieren, ¿no? Este es el libro Investigar y Escribir con APA 7 y, eh, y hay otro libro que publicamos este año también con UPC que se llama La tesis, mitos y errores. Ahorita les paso el link también para que descarguen el primer capítulo. Hay una descarga del primer capítulo totalmente gratuito. Ahí están de los dos libros. ¿Ah? Tienen acceso gratuito para descargar el capítulo y ya luego ustedes chequean todo lo demás. ¿Ya? Bueno, y hay un tercer libro que estamos trabajando ahorita. Bueno, de hecho ya hemos terminado un tercer libro, con UPC también, que saldrá en el próximo año. Estamos haciendo un manual del tesista, ¿no? Es un libro mucho más grande, mucho más consistente. No, acá lo que le he compartido el primer link es sobre el libro Investigar y Escribir y el otro libro es Mitos, Tesis, Mitos y Errores. Ahí en el link que les estoy compartiendo hay un espacio para descarga del primer capítulo y el índice, ¿no? Para si les interesa. Sí, bueno, muchas gracias a todos, a cada uno de ustedes por haber participado de esta reunión, de estas dos jornadas. Y ya la próxima semana, seguramente con muchos de ustedes, nos estaremos reencontrando para el segundo taller. Ha sido un gusto verlos. Veo por aquí en la lista muchas personas conocidas, muchos colegas conocidos que hemos trabajado en algún momento y que los conozco.
eh, de algunos años de trabajo. Gusto reencontrarme con ustedes. Será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias también a Marcos Calderón. Un saludo a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima. Bien, muchas gracias, profesor Luis. Gracias por la ponencia del día de hoy. Continuamos el próximo lunes con la siguiente sesión. Por si acaso, la grabación se va a estar compartiendo al correo que ustedes han indicado en el momento que han llenado el formulario. Se estará enviando más tarde el día de mañana, tanto la sesión 1 como la sesión 2. Muchísimas gracias.